Hola mis hermanos, estamos nuevamente aquí retomando la sana y bella costumbre de compartir la palabra con todos ustedes. He estado ausente algún tiempo, pero el Señor me ha movido a retomar este asunto, porque ciertamente es importante que nosotros llevemos la palabra a todas las personas que conocemos. Esto es lo que a nosotros nos mantiene en actividad, nos mantiene con vida propiamente, porque podemos sentir que estamos haciendo un trabajo que es para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estas semanas hemos estado meditando acerca de muchas cosas. Una de ellas es precisamente cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra función en esta vida. A veces pensamos que los pastores hemos venido para establecer congregaciones, para abrir cultos, para abrir servicios, y en verdad nosotros hemos venido, y no únicamente los pastores, sino todos los que hemos sido escogidos y hechos hijos de Dios. Nuestro principal compromiso es con la palabra. El Señor les dijo a los apóstoles antes de partir de esta tierra, les dijo: id a todas las naciones y predicad el evangelio a todas las criaturas. Esto significa, mi hermano, que nosotros tenemos un compromiso tremendo con el evangelio de predicar la palabra, independientemente de dónde y cómo lo hagamos, porque no se trata de hacerlo en lugares específicos, sino de hacerlo en todo momento, en toda circunstancia y en todas partes. En tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en las reuniones, donde quiera que se presente la oportunidad, tú y yo deberíamos estar predicando la palabra del Señor. No importa que nos tilden de locos, no importa que nos digan que no hablamos más que de eso, porque tú y yo sabemos que no hay nada más importante que llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Los últimos días están corriendo. No sabemos cuándo será el fin, pero nosotros tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Y una de las maneras en que nos estamos preparando es precisamente dando a conocer a la gente la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Dar a conocer la herencia y el legado que nos ha dejado Jesucristo para que tú y yo podamos tener acceso a la salvación y, por supuesto, a la vida eterna. A veces como pastores nos enfocamos en la formación de líderes, porque nos parece importante, y ciertamente lo es, el establecer en nuestras congregaciones los liderazgos adecuados, que cada persona esté haciendo lo que le corresponde hacer en su ministerio. Pero a veces le damos más importancia al ministerio que a la propia palabra de Dios. Le damos más importancia a las reuniones que al objeto de la reunión. Y le damos más importancia a la alabanza que al que es y debe ser en todo tiempo alabado y exaltado. Es más importante a veces las cuestiones técnicas y organizacionales que lo que realmente es el fondo del evangelio y de la palabra. El Señor Jesús nos dijo muy claramente: yo no he venido a ser servido, sino a servir, dándonos un ejemplo de que nosotros estamos aquí para servir. Y a veces confundimos el liderazgo con autoridad, con dar órdenes, con dar instrucciones y con tener gente alrededor de nosotros que nos sigue. Cuando liderazgo realmente en la vida cristiana significa servir. Cuando tú sirves a tu prójimo, cuando tú te bajas de tu pedestal y vas a buscar al enfermo, al oprimido, al que está en pecado, al que no tiene qué comer, al que está metido en su miseria y no piensa en otra cosa más que en cómo va a ser el día de mañana para comer. Cuando tú te bajas de ese pedestal, estás haciendo lo que el Señor nos enseñó a hacer. No debemos olvidar que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser como Dios como algo a qué aferrarse.
Él se hizo hombre como tú y como yo. Y no solamente eso, dice la palabra que Él pagó por nuestros pecados y Él fue a la muerte por nosotros. No rehusó ir a la muerte. Y una muerte espantosa, la muerte de cruz. Muerte destinada para los peores y criminales de la época. Y esa muerte fue la que Jesucristo escogió y tomó para rescatarnos a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir. Él, siendo Dios, bajó al mundo como hombre y se puso a nuestro nivel. Y a nosotros a veces nos cuesta tanto trabajo ponernos al nivel de otras personas porque quizás estimamos que perdemos el tiempo en ellos. Cuando el Señor nos dejó muy claramente dicho también que si una oveja se pierde, tenemos que dejar a las 99 en el redil e ir a buscar a la oveja perdida, así como Él lo hizo contigo y conmigo. Porque tú y yo no somos diferentes a los demás. El Señor se tomó la molestia, el Señor se dignó en fijarse en nosotros y en venir a nosotros para que nosotros pudiéramos conocerle. Con el único propósito de que tú y yo le demos a conocer a todas las personas que se nos pasen por enfrente. De manera que liderar es servir. Si queremos ser líderes, tenemos que ser los mejores servidores. No por nuestras capacidades, porque sabemos que nuestra capacidad viene del Espíritu Santo. Dios nos hace capaces. Nosotros no somos los mejores, ni fuimos escogidos por ser muy inteligentes, ni por hablar muy bien, ni por predicar muy bien, ni por tener una memoria excelente para aprendernos los versículos. Fuimos escogidos de entre lo vil y menospreciado y fuimos rescatados de allí con el único propósito de llevar la palabra de Dios a más personas para que más personas puedan conocerle y ser rescatadas, ser salvos y tener acceso a una vida eterna junto a su Creador. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito y nosotros no debemos perderlo de vista nunca, porque esa es la razón por la cual nosotros estamos en este mundo. Vienen enseguida y muchas veces los celos. A veces caemos en una conducta de celos porque pensamos que quizás esa persona no merece estar a nuestro, según nosotros, nivel. Quizás esa persona no es tan inteligente ni está tan preparada para poder hacerlo, pero se nos olvida que tú y yo pasamos por donde mismo. Cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor no conocíamos nada. Y el Señor pacientemente nos fue enseñando, nos fue preparando y nos fue capacitando. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 49, dice así: Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A veces pensamos que preparar un liderazgo, preparar a nuestra congregación y a las personas para que conozcan más, es para que se queden todo el tiempo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y esto no es así. Juan también mostró celos aquí, le dijo: fuimos y le reprendimos y le dijimos que no lo hiciera porque él ya no está con nosotros. Es decir, Juan pensó, él no tiene ninguna autoridad porque no forma parte de nuestro grupo. Sin embargo, el Señor les dijo: no se lo prohíban. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, el hecho de que no esté perteneciendo ya a esta congregación no significa que Dios no lo va a usar. No significa que no pueda hacer lo que aprendió. Y por supuesto que si Dios tiene un propósito con él y lo tuvo al llevarlo a nuestra congregación para ser preparado, es que saliera a la calle a predicar el Evangelio, haciendo muchas veces lo que tú y yo nos hemos resistido a hacer. Por las
cuestiones que tú quieras, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos en qué movernos, porque quizás no nos gusta esa actividad, porque para eso preparamos líderes para que vayan y evangelicen. Pero el Señor nos dio la muestra con su vida de que Él, siendo Dios y siendo el Maestro, Él directamente iba a las personas. Y no le importaba si eran leprosos, apestados, poseídos, si eran impuros, si estaban metidos y sumergidos en el pecado. Él fue siempre en persona a regalarles la salvación, a perdonar sus pecados y a decirles, tu fe te ha salvado. Recibe la salvación. Eres sano. Que se haga conforme a tu fe. Y a nosotros se nos ha olvidado esta enseñanza del Maestro. Nosotros no venimos a estar metidos en una oficina ni detrás de un púlpito. Es parte de nuestro trabajo, pero no puede ser todo nuestro trabajo. Tenemos que ir a buscar a las ovejas. Nuestro trabajo es ir a las calles, tocar puertas y hacer lo que no hacen las otras personas. Porque cada alma que tú llevas a los pies de Cristo es un alma que recibe la salvación y es un alma que tiene la oportunidad de ser salvado. Si tú no lo haces, el Señor va a mandar a alguien más. Y qué triste sería llegar al momento del encuentro con el Señor y que nos cuestione y nos diga, ¿por qué no fuiste a hacer lo que te dije? ¿Por qué no fuiste a orar por esta persona? ¿Por qué no fuiste al hospital a orar por este enfermo? ¿Por qué no fuiste a la casa de fulano o de sutano cuando yo te indiqué que debías ir? Debe ser, y no quisiera estar en esa situación, debe ser tremendo que el Señor cara a cara te diga, ¿de qué te sirven los dones que yo te di? Jesús jamás limitó su trabajo. Jesús jamás se limitó a que la gente viniera. Él iba a buscarlos. Si era necesario, se metía en los lugares más insólitos. Andaba entre pecadores. Andaba entre lo peor de lo peor. Recuerda, mi hermano, que tú y yo andábamos en esos lugares. Y Jesús, en su infinita misericordia y amor, nos sacó del lodo cenagoso para ponernos en un lugar de privilegio, para darnos el título de hijos de Dios. De manera que no tenemos que actuar como actúan los líderes del mundo ni los líderes religiosos. Debemos actuar y trabajar del mismo modo en que Jesús nos ha enseñado. Yendo a las ovejas, saliendo a la calle, haciendo las cosas nosotros mismos y no dejándolas en manos de las demás personas. Cierto que es necesario tener personas que nos ayuden, pero no es requisito. Si no hay quien te ayude, debes hacerlo tú. Porque a ti y a mí nos ha escogido el Señor para hacer este trabajo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque has movido nuestros corazones y nos has hecho entender que nosotros fuimos escogidos con un propósito. Tú nos has dado propósito en esta vida, Señor, y tú nos abres el camino para que nosotros podamos realizarlo. Nos das las herramientas, nos has preparado, Señor, y has abierto nuestros labios para que no se cierren bajo ninguna circunstancia, porque eres tú quien habla a través de nuestros labios. Te damos gracias por todo y te damos gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros como siervos inútiles, como personas que no merecíamos. Tú nos has dado la dignidad de ser hechos hijos tuyos y nos has puesto en eminencia para que nuestra luz ilumine a todos los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos permites vivir y hacer en tu obra y para tu obra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Mi hermano, te invitamos a visitar nuestras redes. Puedes encontrarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Búscanos, entra a nuestra página www.jesusrocafuerte.org. Regálanos un like, deja un comentario, suscríbete para que te lleguen nuestros mensajes todo el tiempo y ayúdanos a difundir la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo. Mi hermano, como siempre te veo en la próxima. Bendiciones.